estudian la Biblia? ¿O quizás tienes algunas preguntas sin contestar? Pues esto es para ti. El Centro de Restauración Edificando Vidas presenta su programa Teología desde la perspectiva del pastor Bueno. Y por supuesto estaremos hablando de la estructura del ser de Adán. Cristo no fue creado porque fue engendrado por medio de la intervención del Espíritu Santo. Y con ustedes, su anfitrión, el pastor Bueno. Baruch Hashem Adonai, bendito sea el nombre del Señor. Shalom Adonai, la paz del Señor sea sobre cada uno de los hermanos y amigos que siguen nuestros comentarios a través de las redes sociales. Hoy vamos a trabajar la tercera parte del tema, el misterio de la piedad, basado en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. En la parte número 2 estuvimos hablando de que se hizo carne y en tal sentido hicimos énfasis en las 5 características de Adán y que el segundo Adán o nuestro redentor debía cumplirla. Hablamos de la número 1, de que Adán fue creado, no procreado. Y en ese sentido abordamos el punto de que Cristo se encarnó y cómo fue la encarnación. En ese contexto de la encarnación, hablando de la naturaleza humana, hablando de la parte biológica, Cristo no fue procreado porque fue engendrado por medio de la intervención del Espíritu Santo. Explicamos basado en Lucas capítulo 1, versículo 35, qué pasó cuando el Espíritu Santo hizo sombra sobre María. Sin embargo, en esta ocasión vamos a basarnos en la segunda característica que tiene que ver que Adán fue hecho conforme a la imagen de Dios. Vamos a usar varios pasajes, como es el caso de Génesis capítulo 1 versículo 26, Juan capítulo 1 versículo 18, en el mismo libro de Juan, en su capítulo 14 versículo 7 hasta el 11, de igual manera Colosenses capítulo 2 versículo 9, y por supuesto un texto que no se debe quedar cuando se habla acerca de la divinidad del Hijo, y me refiero a Hebreos capítulo 1 versículo 3. Para hablar de esa característica de imagen, vamos a estar abordando 3 conceptos. Por supuesto, imagen, número 2, identidad, y número 3, esencia. Ahora bien, veamos lo que dice Hebreos capítulo 1 versículo 3, en su parte B, que indica que es la imagen de su sustancia. Qué interesante que hay 2 palabras que usa el escritor a los hebreos. Una de ellas es imagen y la otra es sustancia. Ahora, de manera conceptual, cuando hablamos de imagen nos referimos a la representación visual que manifiesta la apariencia de un objeto real o imaginario. Sin embargo, ¿cómo Adán era imagen de Dios? ¿Y cómo el Hijo era imagen del Padre? El autor de los Hebreos, cuando habla de que el Hijo es la imagen, establece a la altura del capítulo 1, versículo 3, que el Hijo es la imagen de su sustancia. Como Adán era imagen de Dios y Cristo era imagen de Dios. ¿Cuál es la diferencia? Para que podamos entender cómo Cristo era imagen de Dios aquí en la tierra y cómo Adán era imagen de Dios en el Edén, es importante que podamos ver la composición del ser de Dios. Es decir, que veamos los elementos que componen a Dios, que componen la divinidad. Y en tal sentido quiero hacer énfasis en 4 elementos, de mayor a menor: esencia, 2, gloria, 3, presencia y 4, función. Son los 4 elementos que conforman la naturaleza del ser de Dios. ¿Para qué es la esencia? ¿Qué es la gloria? ¿Qué es la presencia? ¿Qué es la unción? Fíjese que la esencia es un conjunto de características permanentes e invariables que definen a un ser. En este contexto, cuando hablamos de Dios,
sería un conjunto de características o un conjunto de atributos que definen el ser de Dios, que son propias de la divinidad. Y en tal sentido, la esencia es parte exclusivamente de la divinidad. De hecho, los seres celestiales, o hablando en un término teológico, los seres angelológicos, aunque su naturaleza es superior a la nuestra, conforme a lo que declara el Salmo 8, sin embargo, ellos no comparten lo que es la esencia de Dios, porque reitero, la esencia es exclusivamente de la divinidad. En ese conjunto de características que forman la esencia de la divinidad, encontramos los atributos naturales. Permítanme hacer mención de algunos de ellos. Hablamos de omnipotencia, omnipresencia, omnisciente, omnisapiencia, de que Dios es persistente en sí mismo, de que Dios es eterno, de que Dios es inmutable, entre otros atributos naturales. Es decir, estos atributos naturales son propios de la esencia y no son compartidos con ningún otro ser. ¿Me explico? Los seres angelológicos, hablando de los seres celestiales, independientemente de su jerarquía o clasificación, es decir, independientemente sean príncipes, sean querubines, sean ancianos, sean serafines, su naturaleza angelológica no le permite participar de los atributos naturales de Dios. Ya que hicimos mención de algunos atributos naturales, ¿por qué no dar algunas pinceladas? Cuando hablamos de que Dios es omnipotente, no es simplemente de que tiene todo el poder, no es simplemente de que es todopoderoso, sino que su poder es ilimitado. Cuando hablamos de que Dios es omnipresente, es que Él está en todo lugar y en todo tiempo. Cuando hablamos de que Dios es omnipresente, este atributo natural implica no solamente que Dios está en todo lugar, sino que está al mismo tiempo en todo lugar. Es decir, Dios no tiene la necesidad de desplazarse de un lugar a otro porque su presencia lo llena todo. De hecho, a veces hay personas que de manera inconsciente, en algunas expresiones, dan a denotar de que Dios no es omnipresente, porque lo invitan que se desplace en un lugar, le dicen bienvenido. Sin embargo, Dios no tiene que desplazarse a ningún lugar. De hecho, Dios no es invitado a ningún lugar, porque no invitado a una persona que tiene que desplazarse a un lugar que no está y fue invitado. De hecho, Dios, reitero, ese atributo de omnipresencia establece de que Dios está en todo lugar, en todo tiempo y en todo momento. Ahora, cuando hablamos del atributo de omnisciente, es que Dios lo sabe todo. Él sabe todo lo que va a pasar. Es decir, que Dios no tiene la necesidad de esperar el día de mañana para saber lo que va a pasar. Él sabe todas las cosas. A veces hay personas que dicen, bueno, Dios permite tal o cual cosa para saber cuál sería nuestra reacción. Eso es totalmente incorrecto, porque el atributo entero de omnisciente le permite a Dios de saber todas las cosas, pero saberla cuándo, 2 minutos antes de pasar, saberla cuándo, 1 mes antes, 1 año antes de que las cosas pasen, no, sino que Dios la sabe basado en un eterno y continuo presente. Esto implica que desde la eternidad Dios siempre ha sabido todas las cosas que han de pasar. Ahora, el atributo omnisapiente es que Dios tiene todo el conocimiento. Fíjense la diferencia. Omnisciente es que lo sabe todo, es decir, sabe todas las cosas que van a pasar. Y omnisapiente implica que Él tiene todo el conocimiento, toda ciencia, y por supuesto un conocimiento ilimitado. Esto indica que Dios no tiene que someterse a un proceso de aprendizaje.
Esto indica que Dios no tiene que estar acumulando día tras día conocimiento basado en la experiencia, y dicha experiencia, por supuesto, basada en el transcurrir del tiempo. No, Dios es omnisapiente. El atributo de persistente es interesante, porque este atributo determina que Dios es increado. ¿Qué es la persistencia? La persistencia es que Dios siempre ha existido, que no está sujeto a tiempo ni a espacio. Yo sé que estos atributos son interesantes, pero solamente me estoy limitando a dar algunas pinceladas para que podamos entender cómo Cristo fue imagen del Padre aquí en la tierra y cómo Adán fue imagen de Dios en el Edén. Hablemos del atributo de que Dios es inmutable. ¿Qué significa inmutable? Es que no tiene sombra de variación, que no puede cambiar su naturaleza, que Él hoy no puede ser eterno y mañana no puede ser eterno. ¿Qué significa inmutable? Que Dios no tiene sombra de variación, que Dios no puede cambiar su naturaleza, que Él es el mismo hoy, que Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. ¿Por qué no en ese mismo sentido hablar de que Dios es eterno? La eternidad de Dios implica que no está sujeto ni a tiempo ni a espacio, como es el caso de los seres humanos. Y de hecho el mismo caso de los ángeles, hablando de su existencia, los seres celestiales tuvieron un comienzo, y ese comienzo fue dictado cuando Dios lo creó. Ya vimos algunos atributos naturales que son parte de la naturaleza de Dios, y en tal sentido son parte de la esencia de Dios. También tenemos lo que son los atributos morales, que vamos a verlo más adelante. Ya vimos el primer elemento de los cuatro que componen el ser de Dios, vimos la esencia. Hablemos del segundo elemento que tiene que ver con gloria. La palabra gloria viene del hebreo jabó y del griego dosa, que tiene que ver con esplendor, con majestad. De hecho, los seres angelológicos o los seres celestiales pueden participar de la gloria de Dios. Por eso en el libro de Hebreos capítulo 9, versículo 4, establece que sobre el arca del pacto habían dos querubines de gloria. De hecho, los seres humanos podemos participar de la gloria de Dios. Sin embargo, podemos participar de manera regulada de esa gloria, no en su máximo esplendor. Fíjense, cuando hablamos de la gloria es peso, es majestad. Y las escrituras enseñan que muy pocas veces el Padre manifestaba su gloria. De hecho, podríamos ver algunos casos aislados en todo lo que es el Antiguo Testamento, como fue el caso de Moisés, como fue el caso del día de la inauguración del templo, cuando establece que la gloria descendió, los sacerdotes no pudieron ministrar. Se ha hecho modísimo que en muchos escenarios se habla de que aquí está la gloria, de que la gloria se está manifestando. Óigame, a la luz del texto, cuando la gloria de Dios se manifestaba, el hombre no podía ministrar. Léalo en el libro de Crónicas, cuando Salomón está inaugurando el templo, que establece que la gloria descendió de tal forma, de tal manera, que los sacerdotes no pudieron ministrar. Lee el caso de Moisés, que fue tan fuerte el impacto de la gloria de Dios en su vida, que literalmente su rostro resplandecía. De manera que la gloria, los seres celestiales pueden participar de ella y nosotros los seres humanos de manera regulada. El tercer elemento que compone lo que es el ser de Dios, hablamos de la presencia. ¿Qué es la presencia? Es la aparición, la manifestación de Dios. Y por último, la unción. ¿Qué es la unción? Esa parte que manifiesta el Espíritu Santo como parte de la herramienta en el ejercicio de los dones y los ministerios. Ya vimos los cuatro elementos que componen el ser de Dios. Reitero, número 1, esencia.
Número 2, gloria. Número 3, presencia. Y número 4, unción. Ahora, ¿cómo Cristo era imagen del Padre? ¿Cómo Adán era imagen del Padre? Yo quiero que empecemos con Adán. El texto establece en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26, que Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Qué es una imagen? Como decíamos en la parte introductoria, una imagen se puede definir como una representación visual que manifiesta la apariencia de un objeto real o imaginario. Hay dos puntos interesantes con relación a Adán. ¿Qué era lo que Adán iba a modelar? ¿Qué era lo que Adán iba a proyectar? ¿Qué era lo que Adán iba a manifestar con relación a Dios? Y dos, ¿a quién iba a manifestar esa imagen? Porque de hecho, fuera de Adán, el otro ser humano era Eva. De manera que a quién Adán iba a manifestar, iba a representar esa imagen que iba a recibir de Dios. ¿Y qué tipo de imagen Adán iba a representar? Aquí es donde entramos entonces a retomar lo que le había dicho acerca de los atributos morales. Y cuando hablamos de los atributos morales, son los atributos que el Padre puede compartir con el ser humano independientemente de nuestra naturaleza antropológica. Reitero, los atributos naturales que son parte de la esencia de Dios, el Padre no puede compartirlo ni con nosotros como seres antropológicos, ni mucho menos con los ángeles como seres angelicales. De manera que los atributos morales son lo que Dios comparte con el ser humano, y entre ellos pudiéramos mencionar de manera rápida el amor, la verdad, la santidad, la justicia, la misericordia, en fin, los atributos morales era lo que Adán iba a proyectar, era lo que Adán iba como imagen de Dios a manifestar. ¿A manifestarle a quién? Por supuesto no era Eva. ¿A quién? Pero mucho menos a los animales. Pastor, ¿y a quién entonces? Si no era Eva, si no eran las aves, si no eran los animales terrestres, si no eran los grandes monstruos marinos, si no era a todo ser viviente, ¿a quién entonces Adán iba a manifestar la imagen que iba a recibir de Dios? Simple y llanamente, permítame, aunque no es el tema en cuestión, pero da una pincelada de angelología y demonología. Para el momento de la rebelión, Adán no había sido creado. Después de la rebelión, entonces Adán es creado. Ahí es donde entra la expresión que Dios dice que Adán iba a ser imagen. ¿Imagen para qué? Para proyectar a los seres caídos la imagen de Dios. No para proyectarla para que ellos tengan la opción de redención, de ninguna manera. No me refiero en ese contexto, me refiero en el contexto de que cuando los seres caídos miraran a Adán, iban a ver la imagen de Dios proyectada en Adán. En este contexto, reitero, estoy hablando que iban a ver la proyección en Adán de los atributos morales de Dios. ¿Y por qué no hacer énfasis en el amor? Cuando estos seres caídos vieran a Adán, que iban a ver en Adán, iban a ver en Adán el amor de Dios manifestado. De hecho, cuando vamos al Salmo 8 y lo comparamos con Ezequiel capítulo 28, vamos a encontrar un detalle interesante. Permítame hacer mención rápido de Ezequiel capítulo 28, que habla acerca del querubín, que establece acerca del querubín. Dice que el día de su creación hubo una gran fiesta en los cielos. Yo quisiera aclarar que esa gran fiesta en los cielos fue para darle gloria y honra al Creador, no a la criatura que fue hecha por el Creador. Hablando del querubín, grande protector. ¿Para qué implica entonces el Salmo 8? ¿Qué implica que Adán iba a ser la imagen de Dios? Permítame de manera categórica explicarlo de esta forma. Antes de la creación de Adán, cuando miraba al querubín grande protector, ¿qué miraba? Miraba el sello de la perfección.
miraba el sello de la creación que Dios había hecho. Ahora bien, Adán iba a sustituir, Adán iba a reemplazar ese sello, esa imagen. Porque una vez cuando Dios crea a Adán, Adán se convierte ahora en el sello de la creación, en el sello de la perfección de la obra de Dios. De ahí es entonces que Adán se convierte en imagen de Dios. Bueno, dicho en una expresión más simple, antes de la creación de Adán, cuando los demás seres celestiales miraban al querubín, miraban en cierto modo la imagen de Dios. Y reitero, no en el contexto de los atributos naturales, en el contexto de que el querubín era el sello de la creación, el sello de la perfección. Pero a partir de la creación de Adán, ahora todos se enfocaban en Adán. Ahora todos miraban a Adán. Ahora Adán era el que proyectaba el sello de la perfección de la creación de Dios. De manera que Adán era la imagen de los atributos morales de Dios, y de igual manera Adán era imagen de la perfección de la obra creadora de Dios. Dejemos un poco a Adán, tranquilo. Ahora veamos cómo Cristo era imagen del Padre, y que Cristo proyectaba como imagen del Padre, y a quién le proyectaba esa imagen. Porque Hebreo 1:3 dice que él era la imagen de su sustancia. Es interesante la palabra sustancia utilizada en Hebreo capítulo 1 versículo 3, porque esta palabra tiene que ver con esencia, y la palabra de esencia de manera conceptual es un conjunto de características permanente e invariable que definen un ser, en este caso definen a Dios. De hecho, el Hijo es la imagen de la esencia del Padre, no solamente es la imagen de los atributos morales. Los ángeles no son imagen de la esencia del Padre, pero el Hijo es la imagen. Por eso cuando vamos a Colosenses capítulo 2, versículo 9, es interesante notar que el apóstol Pablo dice que en Él, habla de Cristo, que en Él habita corporalmente toda plenitud de la deidad. La palabra corporalmente, físicamente, y no implica físicamente de que Dios tiene un cuerpo físico, de que Dios tiene un cuerpo material, porque de hecho uno de los atributos naturales del Padre que es espíritu. Pero cuando Pablo dice que en Él, que en Cristo habita corporalmente toda plenitud de la divinidad, está estableciendo algo corporal, algo que se ve. Es decir, que en Cristo está plenamente todo lo que es el ser de Dios. Por eso cuando el maestro interactúa con los discípulos, a la altura del capítulo 14 del libro de Juan, su versículo 7 hasta el 11 específicamente, empieza a hablar acerca del Padre. Y Felipe le dice, muéstranos al Padre, no basta. Y el maestro le dice que el que lo ha visto, él ha visto al Padre. Pero es interesante cuando vamos al mismo libro de Juan, capítulo 1, versículo 18, porque dice que nadie ha visto a Dios jamás, sino el Hijo que lo ha dado a conocer. Interesante porque aparentemente hay como una contradicción en lo que dice Juan 1:18 y lo que dice el maestro en Juan capítulo 14. Permítame explicarlo de esta forma. Cuando Jesús está hablando a los discípulos, le está diciendo que es la imagen completa, es decir, todo lo que el Padre quería mostrar a la humanidad, todo lo que el Padre quería revelar de sí mismo al ser humano, la revelación más completa acerca de la imagen de Dios no está contenida en Adán. Eso es lo que Jesús está tratando de enseñarle. Está contenida en Él, contenida en el Hijo. Ahora cuando dice en Juan 1:18 que nadie ha visto a Dios jamás, en ese contexto, en la parte A, está hablando de la esencia del Padre. Y reitero, cuando hablamos de la esencia, estamos hablando de los atributos naturales del Padre. Y los atributos naturales, todos tienen una característica común, y es que son ilimitados, son infinitos, que no hay forma de cuantificarlo, de medirlo, de calcularlo.
Entonces la parte A donde dice, nadie ha visto a Dios jamás, se está refiriendo a esa parte infinita del ser de Dios, llamada esencia, que contiene todos los atributos naturales de Dios. De hecho, la parte B dice, si no el Hijo que lo ha dado a conocer. La parte B ahora está hablando de la imagen que el Hijo está proyectando del Padre. ¿A quién? A los seres humanos. Una imagen más completa, una imagen más amplia que la que Adán en el Edén estaba proyectando. Yo sé que esto está interesante y como habíamos dicho en la segunda parte que son muchas informaciones. Por eso reitero, les recomendamos que entren a nuestro canal de YouTube que está en pantalla para que pueda escuchar la parte 1 y 2 de este tema y les sea más fácil entender esta parte número 3. Por eso hay personas que en muchos escenarios hablan de esencia y de hecho dicen aquí está la esencia del Padre, aquí está la esencia de Dios. Señores, es imposible, hablando de manera teológica, de manera bíblica, que Dios pueda compartir su esencia con seres con una naturaleza antropológica o con seres con una naturaleza angelológica, hablando de los ángeles. Por eso el Hijo, y por supuesto hablando también del Espíritu Santo, son los únicos dos seres que al igual que el Padre tienen la esencia, que al igual que el Padre tienen los atributos naturales. Por eso hay un dogma que dice que adoramos a un Dios en la Trinidad sin confundir las personas, oigan, las personas en plural, la persona del Padre, la persona del Hijo, la persona del Espíritu Santo, pero sin confundir la sustancia. Note sustancia en singular, porque hablamos de la esencia de Dios, hablamos del centro mismo de Dios, para que podamos entenderlo de esta forma. Imagínese la divinidad como una casa, y en la casa que tenemos las habitaciones, tenemos la parte de la terraza, tenemos los baños, tenemos la sala, tenemos la cocina. Imagínense por un segundo que cuando hablamos de esencia, estamos hablando de una parte de la casa. Cuando hablamos de presencia, de igual manera de otra parte. Y así en ese orden cuando hablamos de gloria y de unción. Sin embargo, todos sabemos que la parte más íntima de una casa son las habitaciones. Y dentro de las habitaciones, la más íntima es la habitación de la pareja. Para que podamos entenderlo de esta forma, la esencia es la parte más íntima, es la parte más profunda donde está concentrado todo lo infinito y lo ilimitado de Dios. Y por tanto, únicamente un ser ilimitado es que puede estar dentro de esa parte llamada esencia. Entendiendo que Cristo es la imagen del Padre, no quiero que usted vaya a pensar bajo ningún concepto de que estamos limitando al Hijo solamente a la parte de esencia. No. Nos preguntamos qué fue lo que Cristo como imagen del Padre vino a proyectar y a quién vino a proyectar esa imagen. En el caso de Adán, su escenario era el Edén. En el caso de Cristo, Él vino a ser imagen del Padre. Él vino a modelar, Él vino a proyectar no solamente los atributos morales, Él vino aparte de los atributos morales, Él vino a proyectar los principios del reino de Dios. Él vino a proyectar los principios del reino de los cielos manifestados en el reino de Dios. Eso fue lo que Él vino a manifestar. Adán no vino a proyectar un reino, pero Cristo vino, aparte de los atributos morales, Él vino a proyectar un reino. Él vino a manifestar el reino de los cielos. Él vino a manifestar esos principios en el reino de los hombres. Y lo vino a manifestar bajo el postulado del reino de Dios. Por eso es que la Biblia habla del reino de Dios y también habla del reino de los cielos. Por eso Cristo es la imagen. Cristo vino a proyectar. Cristo vino a manifestar más que lenguas, más que un brinco, más que un salto.
Y dentro de lo que es la liturgia cristiana, las lenguas, los brincos, los saltos, el gozo, el fuego, tiene su importancia. Pero Cristo no vino simplemente a traernos fuego. No vino simplemente para que demos 2 o 3 brincos en un culto y no sé, y levantemos las manos y venga la euforia y demás. Más que eso, Él vino a plantar un reino. Él vino a revelarnos el reino del Padre. Él vino para que cuando nosotros veamos a Él, veamos al Padre. Él vino para que usted y yo podamos ver lo que el Padre diseñó revelarnos de acuerdo a nuestra naturaleza. Yo creo que hay gente que piensa que llegaron al tope de la imagen que el Hijo vino a proyectar acerca del Padre. Porque tal vez ponen la mano sobre un enfermo y hay sanidad. Porque tal vez se saben 2 o 3 conceptos bíblicos y no se pueden trazar un texto con una serie de herramientas y cuantas cosas. Pero la imagen que Cristo vino a proyectar es más que esto. Es más que tomar un texto de la Biblia y desglosarlo y trazarlo y desmenuzarlo y enseñarlo y no sé, y auxiliarlo de una serie de herramientas para interpretarlo. Es más que esto. En otra palabra, para que podamos conocer el reino de los cielos, cómo funciona, cuáles son las prerrogativas de ese reino, cuáles son las implicaciones, entonces a través de Él, a través de Jesús. Por eso es que en Efesios dice que en Él, ¿en quién? En Cristo, es la revelación completa. De manera que es imposible tener la revelación completa acerca del misterio de Dios, acerca de lo que Dios estableció, revelarnos fuera de Jesús. En otra palabra, para tener la revelación completa, más confiable, tengo que verlo a través de Jesús. Él es la imagen. Así que en ese contexto vemos la segunda característica que tenía Adán, hablando de que la imagen de Dios, como nuestro maestro, la cumple. Llegamos a la parte final de su programa. Teología desde la perspectiva del pastor Pueblo. Hasta una próxima entrega. Shalom.